días, amados hermanos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Desde aquí, desde este punto de encuentro una vez más, quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos que adoran el nombre del Padre, de nuestro Señor y Salvador Cristo. Bendito sea su gloria para siempre. Bueno, quiero enviar un saludo también a toda mi familia, un abrazo fraterno para todos ellos. Y bueno, desde acá, desearles lo mejor para todos ellos y todos aquellos que pueden compartir la bendición de conectarse a través de la red social de Facebook para escuchar el mensaje, la enseñanza del día de hoy, domingo 29 de junio, último domingo, del mes. Hoy creo que se celebra Your friend is attempting to reach. un día de fiesta muy importante, que creo que es el día de San Pedro y San Pablo, creo. Día de San Pedro y San Pablo. Bueno, estamos hablando de dos grandes discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando de Pedro, el apóstol Pedro, y el apóstol Pablo, los dos que fueron prácticamente los que terminaron de llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, porque a través de Pablo fue uno de los pilares fundamentales como apóstol, y como Pedro, que fue prácticamente donde nuestro Señor estableció lo que eran sus seguidores. Es decir, Pedro, dice el Señor Jesucristo, que lo estableció como el fundador de la iglesia cristiana. Es decir, fue el hombre que de alguna manera tejió los lazos para todos los creyentes en Jesús. O sea, el creyente en Jesucristo, el que crea que Jesucristo existe y que es el enviado del Padre bueno, del Padre creador, y es seguidor de Cristo, es un creyente de Cristo, ese es una iglesia de Cristo. Porque el Señor habla, en Hechos se habla de la iglesia primitiva. ¿Qué es la iglesia primitiva en sí? Bueno, la iglesia primitiva en sí eran aquellos apóstoles que estaban juntos al Maestro, y entre todos ellos conformaban una comunidad, y esa comunidad se le terminó llamando iglesia, o sea, porque eran los que creían en el Señor Jesucristo. Donde estaba un creyente, esa era una iglesia, porque la iglesia no es un templo, no es una estructura hecha de bloques y de componentes, de hierro, de este tipo de cosas. La iglesia es cada uno de los que creen en Jesucristo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Bueno, en la mañana de hoy quiero hablar, vamos a ser un poco breve en la mañana de hoy porque tenemos compromisos. Y bueno, esperando que lo que vamos a hablar hoy es un tema que lo he titulado Los dioses. Los dioses. Porque existe
una serie de elementos que para muchos es desconocido. Es decir, dioses, cuando se habla de dioses, la gente se pregunta, pero ¿qué dioses? Si solamente hay un Dios, existe un solo Dios. Y la Biblia dice que existe un solo Dios, que no hay otro fuera de Él. Pero nosotros lo primero que tenemos que hacer, nosotros los cristianos, el cristiano, porque una cosa es ser cristiano o evangélico cristiano y una cosa es ser evangélico yavista. Es decir, hay dos corrientes allí que parecen una, pero que en realidad son dos. Son diferentes. El evangélico cristiano es el que adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, el que adora al Padre bueno, al Padre creador de todo el universo, el que creó todo, incluyéndonos a nosotros seres espirituales, como lo dice Génesis 1:27. Y ese es el Dios verdadero, el Dios real, el Dios que está por encima de todos los dioses, porque hay muchos dioses. Claro, nosotros conocemos, según lo que la Biblia nos establece, algunos poquitos, pero realmente no son poquitos, son cantidades. Se habla solamente de lo que se le llama como el panteón cananeo. Existían 70 dioses que existían en el panteón cananeo. Eso era solamente lo que se llama en la antigua Filistea, la antigua Canaán, que es la misma Palestina de hoy. Solamente en ese territorio de los cananeos había un panteón de 70 dioses. Ahora, cuando se habla del Dios de Israel, entonces se dice que Él es el único, el todopoderoso. Se le otorgan títulos de omnisciente, omnipresente y omnipotente, que por supuesto no lo es, porque esa es una atribución o un tributo que solamente lo tiene el Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso está por encima de Jehová o de Yahvé o del Dios de Israel y todos los dioses cananeos que existían en ese entonces. De tal manera que nosotros debemos conocer este tipo de información, porque esto no es solamente hablarlo, es de carácter informativo, de carácter de enseñanza, para que nosotros sepamos y comprendamos bien el asunto, porque el problema es que nosotros nos ha envuelto una cosa que se llama religión, y cuando la religión envuelve al ser humano, prácticamente se apodera de él, lo controla o es controlado por otros a través de la religión y no lo deja pensar libremente. O sea, le prohíbe prácticamente el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es algo que es natural en todos los seres humanos. Usted de repente ve algo y lo detalla y le consigue algo y dice, oye, pero este detalle hay que corregirlo. Y entonces usted hace lo que se llama un pensamiento crítico y quizás lo lleva a cabo porque lo informa. Eso es el pensamiento crítico. Entonces, eso se le determina también como
libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, que la libertad de pensamiento es cuando usted tiene una mente libre. Cuando usted tiene una mente libre es porque no está sometida, ni dominada, ni controlada por otros seres humanos, que son los que le dicen lo que usted debe o no debe hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en ese punto de libertad de pensamiento, usted o a nosotros nos enseña de leer o estudiar cosas que no estén en la Biblia. O sea, usted tiene que centrarse en la Biblia. Si usted se sale de la Biblia, está mal. Eso es lo que a nosotros nos enseña la religión. Pero es la religión. ¿Por qué? Porque la religión sabe que si nosotros nos enfocamos solamente en la Biblia, no investigamos, no tenemos esa libertad de pensamiento, no tenemos bueno, diciéndolo directamente, esa libertad, ¿no? Esa libertad plena. Entonces nosotros no podemos investigar, no podemos eh, escudriñar, comparar, buscar textos antiguos, o sea, cosas que vengan de manos reales, de verdad, o sea, que no sean cosas ficticias o inventos de hombre, sino que sean realidades. Y entonces en ese medio se convierte este tipo de asuntos como una guerra espiritual, porque entonces como el ser humano se adapta y se acostumbra a lo que ya le han dicho, entonces para cambiar ese modo que ya ha aprendido y que se ha adaptado, a cambiarlo por uno diferente, entonces se le hace difícil y complicado para uno, el ser humano. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dice: el que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Porque no es fácil, no es para nada fácil salirse de la religión. No es fácil. Salirse de la religión conlleva a tener batallas espirituales terribles. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a depender de algo y de algunos. Entonces, todo lo que nosotros eh, sintamos o lo que nosotros podamos de alguna manera llegarnos por el espíritu, no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque entonces uno siempre está dudando y dice: ¿pero será verdad? No, pero es que esto lo dice el ministro, esto lo dijo el pastor, y esto lo dijo yo no sé quién, esto lo dijo el profeta tal. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si no es así? Mientras usted en esa duda, y muchas veces cosas que el Señor le revela a usted en privado, que es para usted o para nosotros, usted termina a veces, por esa falta de lucidez espiritual, termina contándoselo a su líder, a su pastor, a su diácono, a su ministro. ¿Y sabe qué le va a decir esa persona cuando se da cuenta de la magnitud de lo que se le ha revelado a usted? Él le va a decir: no, hermano, hay que tener mucho cuidado porque el diablo se viste como ángel de luz y no sé qué y no sé qué más. Y terminan convenciendo a la persona para que crea que fue un error o que fue algo raro lo que le pasó y que no está bien, sencillamente no está bien. Y ahí la persona cae en esa lucha, porque entonces es una lucha, se vuelve una lucha.
aquello que usted sintió, aquello que usted se le reveló, aquello que usted estuvo como en una visión, algo que lo puso a usted a temblar, porque a veces cuando uno recibe una revelación de parte del Dios creador o el Cristo redentor, es algo que nos pone a temblar. Y uno dice, Señor, pero yo no creo que yo pueda decir estas cosas. O sea, me siento como incapaz. Pero ¿a qué se debe eso? Es el miedo que se le ha sembrado a usted. De que si usted no está por esta línea, entonces usted se lo lleva el diablo, se va a quemar en el infierno, que está mal, que no sé qué más. Y así la gente termina sumergida entonces en una lucha y una batalla espiritual, donde hay algo que quiere rescatarlo, pero que quien lo tiene dominado, quien lo tiene trancado, como se dice, es la religión, y sus líderes no permiten que usted surja o salga de allí. Bendito sea la gloria del Señor. Tanto así que hay personas, liderazgos dentro de las congregaciones, que se osan en decir, si algún hermano sale de la casa de Dios, dicen ellos, sin mi bendición, le va a ir mal. Le va a ir mal porque se está yendo en desobediencia. Ese tipo de cosas se escuchan. Cuando las personas reciben lo que le acabo de mencionar, esa lucidez espiritual, esa verdad, y entonces por A o B se entera el líder de esa congregación y comienza a soltar entonces esas indirectas, que sabe directamente que se las está diciendo, pero no lo dice, y comienzan las amenazas. No, porque nuestro Dios es celoso, que nuestro Dios es esto, que nuestro Dios es fuego consumidor, que nuestro Dios, hay del que es mejor que no lo hayas conocido y no que lo hayas conocido y dejarlo, porque eso lo dice el mismo Dios. Pero este es el Dios de Israel, señores. Y allí es donde quiero llegar con esta pequeña introducción. El Dios de Israel. Yo quiero que vayamos a una lectura, porque esta lectura nos va a llevar a entender un poco acerca de la línea de mando que existía o que existe, me imagino yo todavía, porque el Dios creador nunca muere. Él no puede morir. Él no muere nunca. Sin embargo, los demás dioses sí mueren. Según investigaciones que uno oye y investiga, dice que un dios de la naturaleza, por ejemplo, de esos dioses antiguos, o dioses estelares, o dioses que existen, podían llegar a durar hasta 36.000 años, que después se redujo a 3.600 años y desaparecían. Es decir, desaparecían en el cosmos, no existían más, morían. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 32, del verso 5 en adelante. Vamos a dar esta lectura porque me parece que es una lectura muy interesante para que comprendamos
algo referente a lo que el Dios de Israel implementó después. El Dios de Israel implementó una estrategia para la monoteización. ¿Qué es monoteización o el monoteísmo? Bueno, que se eliminara la creencia de todos los demás dioses y quedar él como el único, supuestamente, el único Dios que había existido. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, en este capítulo 32 vamos a ver algo que quizás usted le encienda la chispa en su mente. Dice así, capítulo 32 de Deuteronomio, verso 5 en adelante. Dice así: la corrupción no es suya, hablando de Jehová. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Es decir, la corrupción no es de Dios, del Dios de Israel, sino que es de sus hijos la mancha. Generación torcida y perversa. Está hablando de Jehová y su pueblo. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Verso 6 dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿Cómo se refiere el escritor? Donde dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es tu Padre que te creó? Escuche, no es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Estamos hablando de el pueblo que anteriormente era la familia de Jacob, el pueblo jacobita, es decir, la familia de Jacob, que posteriormente asumió el nombre de Israel, porque Jehová le envió su ángel en medio de la oscuridad, y este ángel le cambió el nombre a Jacob por Israel. Eso Your friend is attempting. lo sabe usted y lo sabe todo el que lee estos pasajes, ¿no? El verso 7 dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. De muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Qué le dirán? Escuche lo que dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. No estamos hablando de Jehová, estamos hablando de alguien superior. Y dice lo que los ancianos le dirían a esa gente cuando le pregunten: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos ¿de quién? De Israel, es decir, de Jacob. Según cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites del pueblo según el número de los hijos de Israel. Es decir, aquí se establecen las 12 tribus, los 12 pueblos, los 12 pueblos de
de Israel, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus que eran los 12 hijos de Jacob, que después se llamó Israel. Pero realmente el origen son jacobitas, los 12 hijos de Israel. Entonces aquí dice, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, es decir, que repartió al pueblo de Jacob, a los hijos de Jacob, cuando hizo dividir a los hijos de Jacob, es decir, que le dijo a este, mira, esta parte de este territorio te corresponde a ti. Esta parte del territorio te corresponde a ti, fulano de tal. Esta parte del territorio te corresponde a ti. Esta otra parte te corresponde a ti. Y así la repartió a cada uno según el número de los hijos de Jacob, es decir, de Israel. A cada quien le dio su parte. Entiéndase esto. No era el mundo entero que le estaba repartiendo. No, señor. Porque esto es lo que se pretende hacer saber. No, que es que Dios le entregó la nación entera a Israel. No, le está entregando el territorio que correspondía a esa parte de la tierra. Dividió, dice, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, es decir, las naciones de Israel, cuando hizo dividir a los hijos, que les repartió a cada quien, mira, esto es tuyo, Benjamín, esto es tuyo, Judá, esto es tuyo, el otro, y así, sucesivamente. Hasta que lo repartió en 12 pedazos. 12 territorios, 12 naciones. Entonces dice el 9, porque la porción de Jehová, ¿cuál es la porción de Jehová? Su pueblo. ¿Cuál pueblo? Ese que tenía Israel. La porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Esto lo dice el verso 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. No está diciendo toda la tierra. No. La porción que le tocó. Y era Jacob, la heredad que le tocó a Jehová. Es decir, lo que después le cambiaron el nombre a Israel. Y, por supuesto, ese territorio que está dividido en 12 pueblos, las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel fue la heredad que le tocó a Jehová. Vuelvo y repito el verso 9, porque la porción de Jehová es su pueblo, es el pueblo suyo, no otro pueblo, es el pueblo de Jacob, la heredad que le tocó a él. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces el 10 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿A quién guardó Jehová como a la niña de sus ojos? Al pueblo de Israel, al pueblo jacobita. Dice, le halló en tierra de desierto, o sea que lo consiguió prácticamente en la nada. Y el yermo de horrible soledad, o sea que estaban rodeados de horrible soledad. Lo trajo alrededor de él, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Por eso
Se dice que Israel es el pueblo elegido por Dios, por su Dios. Pero eso no quiere decir que sea el Dios Altísimo, porque lo está diciendo bien claro acá, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones. Es decir, que el Altísimo está por encima de estos dioses del cual estamos hablando. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Ahora, si nosotros vemos un poco más allá, de lo que se trataba los dioses del pasado, y que los recoge, muchos de ellos los recoge la Biblia, el Antiguo Testamento, pues, el Antiguo Testamento. Yo creo, bueno, esto es una cuestión que se me ocurre, ¿no? Pero yo creo que estuvo mal que se mezclara en un solo libro el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por la sencilla razón de que eso que se llama mezcla, ¿no?, del Antiguo y el Viejo, o perdón, del Nuevo y el Antiguo, así como se mezcla físicamente los dos libros, también se mezcla la enseñanza. Es decir, si vamos a suponer que fueran divididos, es decir, que exista el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cada cual por su lado. Entonces, ¿qué haría la gente? La gente diría, bueno, yo realmente me gusta el Antiguo Testamento, porque ahí está el Dios de Israel y ese es el que yo adoro, ese es el que yo... Perfecto. Agarra y se queda allí, que es lo que se le viene llamando la misma Torá, que no tiene nada de malo que la gente adore a su Dios, porque ese es su Dios. Yo siempre digo, yo en eso no me meto, yo solamente enseño lo que la misma Biblia dice, pero yo no le digo a nadie, mira, salte de eso o vete a otro lugar. No, porque eso es cuestión de cada quien ve y sabe dónde está metido. Ahora, cuando nosotros conocemos a Cristo, es otra cosa. O sea, es un nivel diferente. No estamos hablando del mismo Antiguo Testamento cuando hablamos de Cristo. Porque hablar de Cristo es totalmente diferente que hablar del Antiguo Testamento. Es decir, hablar de Cristo, de Yahshua, el Cristo, y hablar del Padre es muy diferente de hablar del Padre del pueblo de Israel. Es totalmente distinto. Totalmente distinto. No es igual. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como a Cristo lo eliminaron esos mismos que no creyeron en Él, entonces lo adhieren allí para que haya como una especie de mezcla, vuelvo y repito, y la gente termina creyendo, no, pero es que el Padre de Jesús o de Yahshua es Jehová, porque Él es el único Dios, no hay otro por encima de Él, lo dice Él mismo. Bendito sea la gloria del Señor. Pero cuando nosotros profundizamos esto, nos damos cuenta que no es el único, que solamente en Canaán existía lo que se llamaba el panteón cananeo, que habían 70 dioses,
donde entraba Dagón, Milcón y una serie de dioses más, que Jehová los intimidó, a los que él podía, y a punta de cultura los fueron desapareciendo poco a poco. Y para eso especialmente fue que eligió el pueblo que él tenía, para entonces crear el monoteísmo, porque anteriormente, en ese tiempo, existía lo que se llama el politeísmo, que era que habían distintos dioses. O sea, no era cuestión de que usted creyera en ellos. No era cuestión de que usted creyera en ellos. Es como decir hoy en día. Hoy en día existen miles o millones de dioses también. Es decir, existen dioses o deidades que usted escucha, el dios yo no sé quién, el dios por acá, el dios de yo no sé dónde, el dios de no sé qué. Usted los reconoce porque usted sabe que son reconocidos en otros pueblos, en otras culturas, pero usted sabe a qué Dios adora a usted. ¿Ok? Eso se llama, pudiéramos llamarlo como algo ecuménico, ¿no? Que estamos en una sociedad ecuménica, donde la gente cree en la brujería, otros creen en el satanismo. Muchos han creado iglesias satánicas, o sea, abiertamente. Otros creen en Jehová. Otros creen en el Dios creador, en Cristo. Y así sucesivamente. Vivimos en una sociedad ecuménica. Es decir, que viene siendo prácticamente politeísta. Politeísta. No estamos en una sociedad monoteísta. Entiéndase esto, porque eso se implementó en aquella época, cuando el Dios de Israel arremetió contra los demás dioses y prácticamente los sacó del tablero y quedó él solo. Y la Biblia lo relata, que es el único Dios y que fuera de él no hay otro, cuando sabemos que en realidad existen otros y de paso superiores, como el Dios Altísimo, como el Creador, como el Padre Creador, el Padre bueno, el Dios Todopoderoso. Bendito sea la gloria del Señor. Aleluya. Por ejemplo, vamos a nombrar unos 7 dioses que eran muy comunes en aquel entonces. Baal era un dios cananeo que, él obraba a favor de la fertilidad y las tormentas, es decir, que traía agua y obviamente donde llueve, donde cae agua, la tierra se hace fértil, ¿no? Por eso se le llamaba el dios de la fertilidad. Entonces Baal era un dios cananeo. Baal se encargaba de hacer que lloviera para que hubieran cosechas, para que la tierra fuera fértil y todo lo que tenía que ver con este tema. Ahora, ese era lo que hacía Baal, el dios de la fertilidad. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces ahora, usted dirá, bueno, pero si era para que lloviera, se supone que si la gente sembraba, cosechaba y se alimentaba, ¿qué de malo tiene eso? ¿No? Pudiera uno decirlo, pero ¿de qué malo tiene? Si más bien traía el agua, la lluvia. Es decir, la creencia era la siguiente: cuando la gente se desesperaba o que estaba
el tiempo de sembrar y no se podía sembrar porque no llovía, todo dependía de las lluvias. Entonces la gente, aquel pueblo, clamaba a ese Dios, lo adoraba, y este Dios, como recompensa de la adoración que le hacían, él hacía que lloviera. Caía lluvia sobre la tierra y obviamente se preparaba la tierra para la siembra. Y después, por supuesto, las cosechas y todo aquel tema. De eso se encargaba el dios Baal. Ahora, que tenga otros misterios, otras cosas, eso no lo he investigado, no lo sé. Pero lo que estoy hablando es lo que se encargaba a este dios. Existía la diosa Acera. La diosa Acera, que se le llama diosa madre, porque según algunos textos antiguos, se vincula con Jehová, que se dice que era la compañera de Jehová y que entre ellos dos fueron los creadores del panteón cananeo. Eso lo dicen otros textos, ¿no? Entonces la diosa Acera se le llama la diosa madre, que se asociaba también como consorte de él. Él era un dios que se le conoce como uno de los dioses Anunnaki, pero que a la vez el dios él se le daba como el título de el que estaba por encima de ellos allí, y que él lleva una serie de nombres como El Shaddai, El Elohim, todos esos él que usted escucha y que están en la Biblia, no recuerdo dónde exactamente, pero están todos esos nombres que son asociados al mismo nombre del Dios de Israel. Bendito la gloria del Señor. Entonces después está otro dios que se llama Moloch. Moloch, que es asociado con sacrificios humanos. Este dios, Moloch, era el que se le sacrificaban vidas humanas. Y obviamente ahí sí la cosa se pone un poco tenebrosa con este dios, porque eran personas, niños, que se le ofrecían como sacrificios, como holocaustos a ese dios, que tiene una historia y un vínculo también con otros dioses conocidos. Bendito sea la gloria del Señor. Pero que esa era la forma que ellos tenían de operar. Entonces, este dios Moloch fue adorado por muchas tribus de nuestros antepasados, los antepasados aborígenes, como los indígenas, ¿no? En sus tiempos remotos de la antigüedad, hacían sacrificios humanos dedicados a su dios, y que tenía que ver con este dios Moloch, que era el que aceptaba los sacrificios humanos, ¿no? Bendito sea la gloria del Señor. Existía también el dios Dagón, existía Kemus, existía Nisro y existía Tammuz. O sea, estos eran otros dioses menores, entre otros muchos que habían, pero los más conocidos eran Dagón, Kemus, Nisroch. Ustedes se recuerdan que Nisroch y Tammuz Nisroch era el padre de Tammuz, y la madre, según narra la historia, se llamaba Semiramis, una diosa, la diosa Semiramis, que a su vez era la misma Acera, y que a su vez esto fue una cadena de estos dioses
que terminaron entonces haciendo este hijo que se llamaba Tammuz, que es el que se le otorgó la fecha de nacimiento del 25 de diciembre, y que después, como ya Semiramis no podía ser adorada, entonces se le adjudicó, como se dice, a otras entidades muy conocidas de este tiempo y que la gente adora, pero que a la vez era Semiramis. Y el hijo, que nació el 25 de diciembre, esa fecha entonces se le dio como el nacimiento de Jesús, para vincularlo con ellos, porque ya ellos estaban perdiendo popularidad. Bendito sea la gloria del Señor. Por eso es que el nacimiento del Señor Jesucristo no fue un 25 de diciembre, pero que la historia de alguna u otra manera lo fue manejando y manejando hasta que lo colocó allí. Pero en realidad, cuando usted, por decir algo, celebra este día, así como que espiritualmente, usted no lo está haciendo al Cristo, sino a Tammuz, el hijo de Nimrod y Semiramis. Bendito sea la gloria del Señor. Eso es lo que dicen muchos textos, ¿no? Muchas investigaciones. Ahora, lo importante de todo esto, amados hermanos, es que nosotros tenemos que reconocer que en el Antiguo Testamento existían muchos dioses. No solamente existía el Dios de Israel, existían muchos dioses. Y acá para ir culminando, porque esta enseñanza es bastante breve, como les dije, por razones, otros compromisos. Vamos a ir a un salmo muy conocido que nos da la total claridad de lo que existía realmente en ese entonces. Cuando nosotros vamos al Salmo 82, nos vamos a conseguir con algo bastante común, ¿no?, para aquel tiempo, pero que para nosotros a esta altura del siglo XXI es como que difícil digerir, pero que sí se hacía. En aquel entonces existía una asamblea, o sea, lo que se llama asamblea es un lugar que se escoge para reuniones, ¿no? Es como se dice un templo. Bueno, un templo se convierte en un lugar de reuniones o donde se hacen asambleas, y asamblea es donde se reúne un grupo de personas para tratar puntos específicos, que es lo que se llama hoy en día, o que anteriormente se le llamaba congreso, los congresos de las repúblicas, de las naciones, y que después eso ha tomado otro nombre como asambleas, ¿no? Que es la sede de la asamblea, la sede del congreso, la sede de la asamblea, es lo mismo, porque es donde se reúnen todos los congresistas o todos el conglomerado de asamblea de personas, que van a discutir diferentes puntos y llegar a acuerdos y votar por esos puntos para que entonces se aprueben leyes, constituciones y todo este tipo de cosas. Es para aprobar leyes. Y en el Antiguo Testamento, en el Salmo 82, se hace una asamblea. Y en esa asamblea no es para discutir, escúchese bien, no es para discutir o elegir cargos o
promulgar leyes, sino es como una especie de tribunal. O sea, en ese momento de que estamos hablando del Salmo 82, esa asamblea se volvió como un tribunal, una especie de tribunal, donde había un juez, donde habían muchas demandas y donde este juez estaba tomando decisiones porque las cosas no estaban saliendo bien. Vamos a leerlo. El Salmo 82, capítulo 1 en adelante, dice así: Dios está en la reunión de los dioses. Bueno, aquí yo sé que hay una duda. La gente, ¿cómo que Dios está en la reunión de los dioses? ¿Qué se entiende entonces como Dios y qué se entiende como dioses? Bueno, sencillo. En lo que yo les decía al principio, es decir, el creador llama a reunión a los gobernantes de la tierra, que eran dioses, ¿no? Entonces, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Es decir, el Dios está en medio de los dioses para juzgar, es decir, como juez en ese entonces. Y dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Les llama la atención a los dioses. El Dios supremo, superior, le llama la atención a los dioses y les dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis la persona de los impíos? O sea, ¿hasta cuándo van a juzgar injustamente y van a estar a favor de los malos? Y les dice así: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, les dice Dios a los dioses. Les dice, ustedes no saben, no entienden, andan en tinieblas, es decir, andan en oscuridad, andan perdidos. Tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije, escuche esto, que esto es importante para que lo comprendan. Yo dije, vosotros sois dioses, es decir, el que estaba en medio de la asamblea les dice, yo dije que ustedes son dioses. Y todos vosotros, hijos del Altísimo, escuche esto, más arriba todavía. Dios, el que está dirigiendo la asamblea, el que está en medio de ellos, tiene a alguien superior. Y les dice, yo dije, vosotros sois dioses. Y todos vosotros, hijos del Altísimo, el que está más arriba todavía que él. Bendito sea la gloria del Señor. Y les dice esto, escuchen. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. O sea, como hombres van a morir. Y como cualquier de los príncipes caeréis. O sea, como cualquier príncipe van a morir. Y dice este juez que está allí, que no dice quién es, solamente dice Dios. Pero para mí, me parece que es Jesús, que es Yahshua. Y dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones.
Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Así termina diciéndole el Señor en la asamblea a estos dioses que estaban allí reunidos con él. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, hermanos, es para que nosotros reconozcamos que lo que dice el Dios de Israel, que no había ninguno otro sobre él, ni fuera de él, bueno, usted haga sus propias conclusiones allí. Lea el Deuteronomio que le indiqué al principio, nada más esos 2 capítulos lea y pídele dirección al Espíritu Santo que le guíe. Y se dará cuenta que no hay una verdad absoluta allí de lo que dice Jehová. Salmo 82, que acabamos de leer, y Deuteronomio 32, del 8 en adelante. Usted puede leer todo el capítulo si quiere. Pero ahí está 2 versos, 2 capítulos, 2 versículos claves para comprender la magnitud en lo que nosotros conocemos a nivel divino. O sea, realmente nosotros hemos pasado prácticamente media vida para conocer un poquito de la inmensa capacidad que existe en el mundo de aprender de lo que significa el Dios creador y los demás dioses. Bendito sea la gloria del Señor. Así que, amados hermanos, hoy en día, ya para culminar, hoy en día existen prácticamente dioses gobernando la tierra también. Así como existían dioses en el pasado, así existen dioses gobernando la tierra hoy en día. Porque los dioses del pasado eran prácticamente gobernantes de la tierra. O sea, eran personas con una gran capacidad de liderazgo que gobernaban la tierra. Y hoy en día también podemos ver en las grandes potencias del mundo y en las no tan grandes y en las medianas y en las pequeñas, que cada una tiene su gobernante y que entre cada gobernante hay otros gobernantes dentro de ese sistema. Es un sistema de gobierno. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer los gobiernos de hoy? Que por lo menos lean el Salmo 82. Porque lo que el Altísimo, el Dios creador, o Dios, como lo dice allí, estaba en aquella asamblea reclamando, denunciando y juzgando a los dioses de aquel tiempo, así también pudiera ser que el Dios Altísimo, o que Dios en su inmensa magnificencia también los juzgue a todos los gobernantes de la tierra. Y entonces haya ese clamor que se dijo allí: levántate y juzga. Bendito sea el nombre del Señor. Y el único que tiene el poder de denunciar ante el Altísimo y ante el Dios Todopoderoso son los que siguen a Cristo, los que creen en Dios, pues, los que creen en un Dios bueno, en un Dios bondadoso, en un Dios de amor. Esos tienen la capacidad de denunciar ante el Dios bueno
todas las atrocidades que se cometen en la tierra. Bendito sea la gloria del Señor. Así que, amados hermanos, damos gracias a Dios por este día, domingo 29 de junio del 2025, porque Dios nos ha ayudado hasta hoy, nos ha dado gracia, nos ha dado bendición, nos ha sostenido, y por eso yo amo a mi buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí es bueno de verdad. Como decía nuestro Señor Jesucristo en sus palabras, en verdad les digo que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, de donde sale y fue enviado Jesús, ese sí es un Dios bueno. Bendito sea la gloria del Señor, y que amerita el respeto de nosotros, no el miedo, ni el temor, ni el pánico, sino el respeto, porque a eso inspira el Dios bueno, al respeto. Alabado y glorificado sea su nombre. Bueno, amados hermanos, hemos culminado por la mañana de hoy. Gracias a todos los que pudieron conectarse a esta hora a través de la página de la red social de Facebook y del ministerio que el Cristo vivo me ha entregado, como lo es MEMIR, Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador, sin frontera por las almas. Así que muchas bendiciones para todos, bendiciones para su familia, para sus hijos, para sus casas, para todos sus negocios, todo lo que toca en sus manos sea bendecido y prosperado. Hasta luego, nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Cuídense mucho. Habló para todos ustedes su hermano en Cristo, Lucas Morillo. Bendiciones.